gracias, doctor Aldo Torre, por su excelente participación, como siempre. Y a continuación le corresponde al doctor Rolando Clauré del Granado con el tema de manejo de lesión renal aguda en pacientes con cirrosis. El doctor Rolando Clauré del Granado es médico boliviano. Su entrenamiento de posgrado en medicina interna y nefrología lo realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán. Realizó un doctorado en investigación clínica en el área de nefrología del enfermo crítico en el Departamento de Nefrología de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego. Actualmente es el jefe de servicio de nefrología del Hospital Obrero número 2 de la Caja Nacional de Salud de Cochabamba, Bolivia. Es investigador y profesor de medicina de la Universidad Mayor de San Simón de esta misma ciudad y autor de más de 70 publicaciones entre capítulos de libros, artículos y resúmenes en revistas indexadas. Ha sido invitado ponente a más de 80 cursos nacionales e internacionales. Adelante, doctor Rolando Clauré. Muchas gracias, gracias por la introducción. Agradecer al comité organizador por la gentil invitación a hablar en el Congreso Veracruzano de Gastroenterología, en especial a mi amigo Arturo Mexuero. Bien, como verán, cambié un poco el título y es importante esto porque debemos de saber primero reconocer y diferenciar el síndrome hepatorrenal y lesión renal aguda de otras formas de lesión renal aguda para poder dar un tratamiento adecuado. Ok. Los siguientes 20 minutos voy a tocar los siguientes puntos. Primero, poner en perspectiva el problema global de la lesión renal aguda. Luego, hablar sobre la evolución de los criterios diagnósticos del síndrome hepatorrenal. Las diferencias que hay entre síndrome hepatorrenal y lesión renal aguda de otras formas de lesión renal aguda y cómo uno puede usar los biomarcadores para diferenciarlas. Para finalizar, hablando del tratamiento y finalizar la presentación con algunos consejos del señor Spock. Bien, en relación al problema global de la lesión renal aguda, pues hay que poner en perspectiva y conocer que este es una enfermedad que es un asesino silencioso a nivel mundial. Estos son datos de Estados Unidos y pueden ver que cada año hay 1.2 millones de casos de lesión renal aguda intrahospitalaria. De estos casos, 300,000 personas van a fallecer anualmente en Estados Unidos y toda vez que un paciente desarrolla lesión renal aguda, pues su estancia promedio se va a prolongar en 3.5 días y el gasto promedio va a ser de $7,500 por episodio de lesión renal aguda por paciente, lo que implica una carga en costos a los sistemas de salud en Estados Unidos de 9 billones al año. En relación a la mortalidad como evento adverso a corto plazo, pues es importante. Pueden haber el riesgo de muerte de pacientes con lesión renal aguda se va a ir incrementando de manera exponencial a medida de que se van incrementando las cifras de creatinina. Es así que un paciente que tuviera una creatinina basal de 1 y desarrolla una lesión renal aguda en estadio 1 y sube su creatinina a 0.4, pues su riesgo de mortalidad será inferior al 5%. Sin embargo, si ese mismo paciente incrementa la creatinina a 3.6, pues su riesgo de muerte va a ser cercano al 55%. Y algo muy importante, la tasa de muertes año directamente ocasionadas por lesión renal aguda es mayor que el de la diabetes, la falla cardíaca, el cáncer de mama y el cáncer de próstata juntos. Pero no solo son estos eventos adversos a corto plazo, sino la lesión renal aguda tiene eventos adversos a largo plazo. ¿Sí? Esta es la población que para el 2013, cuando fue publicado este artículo, existía en países con ingresos económicos medios y bajos, que era de 5.6 billones. De estos, anualmente se suceden 11.3 millones de casos de lesión renal aguda de nuevo o de lesión renal aguda sobre enfermedad renal crónica, con una mortalidad de 10 a 15% en 30 días. De los 10 millones de personas que han sobrevivido al primer episodio, a 24 meses, un 10% va a desarrollar enfermedad renal crónica en estadio terminal o G5 y va a requerir terapia de reemplazo renal crónico de por vida o un trasplante, ¿no? Lo que implica una carga importante para los sistemas de salud y personal de salud en países con ingresos económicos medios y bajos. De los 9 millones de sobrevivientes al primer episodio de lesión renal aguda y que no desarrollaron enfermedad renal crónica terminal, a 3 años, 1.8 millones de
personas, es decir, un 20%, va a desarrollar enfermedad renal crónica en estadio G4 o teniendo enfermedad renal crónica, estadios 1, 2 o 3, va a progresar a un estadio avanzado de enfermedad renal crónica, lo que nuevamente implica mayores gastos, incremento de riesgo de mortalidad a largo plazo en estos pacientes. En la cirrosis ocurre lo mismo. Este es un estudio publicado el año pasado, donde muestra que anualmente hay 3.6 millones de ingresos por cirrosis en Estados Unidos, de los cuales un 22% desarrolló lesión renal aguda. Esto a lo largo de los años, desde el 2004 al 2016, se ve que la prevalencia se ha doblado de un 15 a cerca de un 30%. Como les había mostrado anteriormente, esto incrementa los costos de atención, tiempos de estancia hospitalaria, se incrementan los casos de enfermedad renal crónica y la mortalidad se dobla. ¿Qué hay en relación a la evolución de los criterios diagnósticos del síndrome hepato-renal? Hasta los primeros publicados fueron los de Salerno, los que usábamos con frecuencia, el 2007 en la revista GATT. Sin embargo, el 2010 el grupo de ADKI se reunió para modificar los criterios y propuso las siguientes modificaciones. Uno, usar los criterios CADIGO, que se utilizan para lesión renal aguda, que unificaron los criterios previos de Akin y de Rifle, y tomando en cuenta la creatinina sérica, ¿no? Es un incremento mayor o igual a 0.3 miligramos de decilitro que ocurre dentro de las 48 horas, un incremento mayor o igual al 50% de la creatinina en relación a una basal que ocurre o se presume ha ocurrido dentro de 7 días. Se debe considerar al síndrome hepatorrenal no como una entidad separada, sino más bien como una forma específica de la lesión renal aguda. Conceptos importantes que también introducen es reconocer la enfermedad renal crónica, usando los criterios CADIGO para enfermedad renal crónica, solo criterios funcionales como una baja del filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto por 3 o más meses, usando la fórmula o la ecuación de MDRD. Y también reconocer que puede haber lesión renal aguda o sobre enfermedad renal crónica. Y proponen varios espectros de enfermedad hepatorrenal en pacientes con cirrosis, ¿no? Entonces pueden tener 3 escenarios. Un escenario, un paciente que tiene función renal normal y que puede desarrollar ya sea un síndrome hepatorrenal de tipo 2, lesión renal aguda, o un síndrome hepatorrenal de tipo 1. Pacientes con enfermedad renal crónica que pueden desarrollar lesión renal aguda sobre enfermedad renal crónica o un síndrome hepatorrenal de tipo 1 sobre enfermedad renal crónica. Y finalmente, pacientes con síndrome hepatorrenal de tipo 2, a los cuales pueden desarrollar lesión renal aguda, desarrollar un síndrome hepatorrenal de tipo 1 o del síndrome hepatorrenal como factor de riesgo, desarrollar enfermedad renal crónica o progresar si es que ya la tienen. Es hasta el 2015 que el Club Internacional de la Citis, junto con algunos de los investigadores del grupo de ADKI, abrazan estas modificaciones y introducen nuevas definiciones para el diagnóstico y manejo de la lesión renal aguda. Cambios muy importantes que se introducen es definir la creatinina sérica basal. Esto es algo muy importante porque esto nos permite reconocer la lesión renal aguda y también diferenciar la lesión renal aguda de entidades totalmente diferentes como lo son la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, una creatinina basal es aquella que se obtiene en los 3 meses previos a la hospitalización del paciente, y si uno tuviera 2 o más creatininas, se debe de tomar como creatinina basal la más cercana a la hospitalización. Toman los criterios de CADIGO para definir la lesión renal aguda. Incluyen la división o el estadiaje de la lesión renal aguda en 1, 2, 3, lo que recomienda las guías CADIGO, y tienen criterios tanto para la progresión y fundamentalmente introducen criterios para la respuesta al tratamiento, ¿no? Definiendo como respuesta completa si la creatinina sérica retorna al basal dentro del punto 3 de miligramos de decilitro de la creatinina basal, y como respuesta parcial si es que es mayor o igual a 0.3 dentro del valor de la creatinina basal previo. Sin embargo, recomiendan no utilizar los criterios de volumen urinario debido a que consideran que la mayor parte de los pacientes con cirrosis avanzada se encuentran usando diuréticos, que no es posible medir el volumen urinario, cosa que
sí se puede modificar con programas de educación y concientización en nuestros hospitales, y porque hay cambios en cuanto a la reabsorción de sodio en los diversos segmentos tubulares renales. Sin embargo, este estudio hecho por John Kenlon y el grupo de la Universidad de Pittsburgh en 2017 muestra datos muy interesantes y la importancia de medir el volumen urinario en pacientes con cirrosis avanzada. Pueden ver que acá clasificaron los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda usando solo criterios de creatinina sérica y usando los criterios de volumen urinario, ¿no? Entonces aquí tienen los 3 estadios de acuerdo al volumen urinario: menor a 0.5 mililitros kilo peso hora por 6 a 12 horas, estadio 1, menos de 0.5 por más de 12 horas, estadio 2, y finalmente estadio 3, si es menos de 0.3 por más de 24 horas o existe anuria por más de 12 horas. Y como pueden ver, pacientes, sobre todo en estadio 3, que fueron diagnosticados solo por volumen urinario y que tenían una creatinina normal o no hicieron elevaciones que cumplieran ninguno de los criterios de estadio de CADIGO por creatinina sérica, tenían una mortalidad mayor de los pacientes que tenían lesión renal aguda y fueron diagnosticados por creatinina sérica, ¿no? Esto recalca la importancia que estudios recientes han mostrado de la sobrecarga de volumen y el impacto en la mortalidad de nuestros pacientes. Y más aún, si los pacientes cumplían criterios de creatinina sérica y de volumen urinario, su mortalidad se doblaba a un 41.1%. Es así que en la misma publicación, en 2015, pueden ver los criterios modificados y los de diagnóstico para el síndrome hepato-renal, que cambia de nombre. Eso lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Lo más importante que se quita el punto de corte de 1.5 para el diagnóstico y se incluyen los criterios de CADIGO de creatinina sérica. Se mantienen las otras variables en cuanto al tiempo de observación y el uso de albúmina inicial para la reanimación. Y algo que merece comentar es que mantienen los criterios de ausencia de daño estructural, como niveles por encima de 500 de proteinuria, ya sea en una muestra de 24 horas o lo que es más recomendable hacerlo en muestra simple y sacar un índice. Mantienen lo de la microhematuria no mayor a 50 glóbulos rojos por campo de gran aumento y hallazgos normales en la ultrasonografía. Sin embargo, sí reconocen que el síndrome hepatorrenal tiene ciertas alteraciones o se suceden ciertas alteraciones estructurales, como lo han demostrado el uso de biomarcadores, y el uso de biomarcadores podría mejorar nuestra capacidad diagnóstica y sobre todo diferenciar lesión renal aguda de síndrome hepatorrenal y lesión renal aguda posteriormente. Aquí pueden ver la antigua clasificación. Se clasificaba en hepatorrenal de tipo 1 y hepatorrenal de tipo 2. Ahora el de tipo 1 pasa a llamarse síndrome hepatorrenal y lesión renal aguda, usando los criterios de creatinina sérica y también ya ahora los criterios de volumen urinario. Y el síndrome hepatorrenal de tipo 2 pasa a llamarse síndrome hepatorrenal sin lesión renal aguda y se subdivide en síndrome hepatorrenal con enfermedad renal aguda, que es un concepto nuevo, y síndrome hepatorrenal con enfermedad renal crónica, ¿no? En la enfermedad renal aguda toman el criterio solo funcional que fue propuesto por CADIGO. Es decir, este es un paciente, por ejemplo, que no conocemos su creatinina basal, que llega con una creatinina por ejemplo, de 1.3, 1.4, y su tasa de filtrado glomerular es menor a 60, en ausencia de cambios estructurales. Y el síndrome hepatorrenal con enfermedad renal crónica es aquel en el cual la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 60, y esto permanece por más de 3 meses, a diferencia de la enfermedad renal aguda, donde este trastorno funcional es menor a los 3 meses de evolución. Bien, ¿cómo podemos diferenciar el síndrome hepatorrenal de otras formas de lesión renal aguda? Primero, algo fundamental, pensando en que no todo daño concomitante hepático renal equivale a síndrome hepatorrenal. Algo muy importante, el síndrome hepatorrenal es un diagnóstico de exclusión y el abordaje diagnóstico inicial es muy importante, ¿no? Debemos de diferenciar los diferentes fenotipos de lesión renal aguda, es decir, lesión renal aguda prerenal,
lesión renal aguda intrínseca o renal. Ahí tenemos la glomerulonefritis, necrosis tubular aguda, nefritis tubulointersticiales y posrenal, ¿no? Entonces, pues debemos de hacer uso de métodos no invasivos e invasivos de diagnóstico, y es muy importante en esta etapa la participación de un grupo de nefrología o de nefrología junto con el grupo de gastroenterología, ya que diferenciar el síndrome hepatorrenal generalmente no es tarea fácil, ¿no? Y a veces hemos encontrado pacientes con síndrome hepatorrenal que tienen una glomerulonefritis y, por ejemplo, el hacer un seguimiento urinario es de extraordinaria ayuda en ese aspecto, ¿no? Es fundamental que tener en cuenta que nuestra principal enfoque y preocupación y todos los recursos clínicos y de laboratorio deben estar enfocados a identificar y diferenciar la causa de lesión renal aguda en todos nuestros pacientes para poder proveer un tratamiento adecuado y correcto. Los biomarcadores pueden ayudar, sí lo pueden hacer. Estos son, les voy a mostrar dos estudios. Este es el primero, publicado en 2014, donde se analizan diferentes biomarcadores de daño tubular, como ser ENGAL, IL-18, KIM1 y LFABP. ¿Okay? ENGAL está ya autorizado su uso en Europa, en Estados Unidos no, pero se tienen otros biomarcadores como el NEFROCHECK, que sí está autorizado su uso. Lamentablemente en mi país no tenemos todavía el uso biomarcadores disponibles. Pero en relación a los biomarcadores, como pueden ver, están elevados por encima del punto de corte de 200 en relación al ENGAL, que fue el que mostró mejor discriminación entre los diversos síndromes de lesión renal aguda. Y en el síndrome hepatorrenal pueden ver que tienen unos valores intermedios si uno los compara con lesión renal aguda prerrenal y necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces, nuevamente, esto indica que el síndrome hepatorrenal no siempre es un daño funcional o no es una lesión renal aguda funcional, sino sí debe de existir un grado de daño estructural. En cuanto a la fracción excretada de sodio, es un índice urinario que se empleaba anteriormente con mucha frecuencia, sobre todo para diferenciar necrosis tubular aguda y lesión renal aguda prerrenal, pero se ha dejado de usarlo en los últimos años porque tiene muchas imprecisiones y muy bajos valores predictivos positivos y negativos. En este estudio sí lo analizaron y, como pueden ver, en todos es menor al 1%, siendo que en casos donde no hay cirrosis, el punto de corte recomendado es 1% para necrosis tubular aguda, 1% para daño prerrenal. Entonces, eso no emplear. Empleamos con relativa frecuencia, sobre todo en pacientes que han estado usando diuréticos, y es la fracción excretada del punto de corte que empleamos para diferenciar necrosis tubular aguda de lesión renal aguda prerrenal es 3%. En este estudio que les muestro, el punto de corte que demostró mejor utilidad con área bajo la curva de 0.81 fue de 21.3%. Cuando era mayor o igual a 21.35, pues es más probable que sea una falla prerrenal, y era menor en el síndrome hepatorrenal. ¿Okay? Entonces, esto puede ser un índice de utilidad y que se podría aplicar con mayor frecuencia a la que usualmente se lo solicita. Finalmente, este es el estudio más reciente que utiliza o que analiza el uso de biomarcadores en lesión renal aguda en pacientes con cirrosis, y el biomarcador de daño tubular que tuvo mejor performance fue ENGAL, ¿okay? Y sobre todo al día 3, ¿no? Pueden ver que con un punto de corte de 220 se obtuvo un área bajo la curva de 0.87. ¿Okay? En la necrosis tubular aguda, la media fue de 674 de ENGAL, y en el síndrome hepatorrenal mostró unos valores de 114, y en la prerrenal la mitad de lo que usualmente tenían los pacientes con síndrome hepatorrenal. Entonces, el uso de biomarcadores es algo muy útil para diferenciar los diferentes síndromes. Finalmente, también debemos tomar en cuenta que hay enfermedades hepáticas primarias con compromiso renal, por ejemplo, una hepatitis alcohólica, donde podemos encontrar nefropatía por IgA, o infecciones por virus B, virus C,
que nos pueden dar glomerulonefritis o crioglobulinemia y poliarteritis nodosa respectivamente, la ictericia obstructiva que nos puede dar daño por pigmentos y provocar necrosis tubular aguda, y finalmente la colangitis biliar primaria que puede dar nefritis tubulointersticial aguda o diversas formas de acidosis tubular renal. Y también enfermedades sistémicas que pueden involucrar riñones e hígados de manera simultánea, como la diabetes, choque y diversos medicamentos que debemos de tomar en cuenta a la hora del abordaje diagnóstico y a la hora de diferenciar lesión renal aguda y sus diferentes fenotipos. ¿Qué hay del tratamiento? Esta es una cuota de Benjamin Franklin, que es muy importante. Una onza de prevención vale una libra de cura, ¿no? Entonces es importante, como en toda patología, la prevención es poco costosa y la cura es muy costosa en la mayor parte de las enfermedades. Es así que hay estrategias, estas son estrategias publicadas en 2016 y son para prevenir lesión renal aguda en pacientes con cirrosis. Son muy similares y algunas coinciden mucho con las recomendaciones de manejo de las guías CADIGO de lesión renal aguda, como ser evitar nefrotóxicos cuando sea posible, evitar medios de contraste cuando sea posible, vigilancia hemodinámica, ya sea no invasiva o invasiva, métodos de diagnósticos no invasivos o invasivos para determinar la causa de lesión renal aguda, medición frecuente de creatinina sérica y de volumen urinario, por ejemplo, y cosas un poco más específicas para pacientes con cirrosis, como profilaxis antibiótica en sangrado de tubo digestivo, uso de inducciones de albúmina cuando se hacen paracentesis de volumen importante, o el uso adecuado de diuréticos y siempre vigilando niveles de creatinina, niveles de electrolitos, etc. Son estrategias que no cuestan, son simples y se pueden implementar incluso en países con ingresos económicos bajos o medios y en centros periféricos, suburbanos o rurales, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nuestro grupo este año publicó este estudio que es una iniciativa 0 para 25 de la Sociedad Internacional de Nefrología, donde con una estrategia de las 5 R's que se llamó, que es evaluación de riesgo, reconocimiento, respuesta adecuada, terapia de reemplazo renal y rehabilitación, que es el seguimiento de los pacientes, se pudo demostrar que con un score de riesgo, que fue diseñado con datos de un estudio previo publicado anteriormente, se puede identificar pacientes con un riesgo moderado o elevado para lesión renal aguda. Inmediatamente a ese grupo de riesgo se pueden emplear dispositivos en el punto de cuidado del paciente. En este estudio empleamos dos cosas, una tira de orina y un dispositivo que permite medir creatinina sérica con una gota de sangre sin depender de un laboratorio central, sin depender de horas de procesamiento de muestra, y obtener un valor de creatinina sérica en 30 segundos. ¿Okay? Y esto se puede implementar en centros periféricos. Y es así que a través de telemedicina se daba consejos sobre el manejo de los pacientes y con varios protocolos preestablecidos, por ejemplo, el STOVIRA del estudio, un protocolo para manejo de soluciones, otro protocolo para el manejo de infección de manera temprana y para el inicio adecuado de terapia de reemplazo renal, obtuvimos resultados interesantes, desde que la mayor parte de los pacientes que acuden con algún factor de riesgo, por ejemplo, enfermedad hepática crónica, la mayor parte tenía deterioro de la función renal. Estamos hablando de centros de salud, hospitales de primer o segundo nivel. Se pudo identificar enfermedad renal aguda en 57% de todas las consultas y enfermedad renal crónica no diagnosticada previamente en 9.37%. Y algo muy importante, un 30% de estos pacientes desarrollaba lesión renal aguda en los 7 días posteriores de ingreso al estudio, con mayor riesgo para aquellos con enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. En relación al tratamiento, pues el tratamiento de elección en el síndrome hepatorenal, cuando ya ha sido identificado, es la terlipresina. Sí está disponible en nuestros países, y la norepinefrina, ¿no? Cuando la terlipresina no está disponible. Ahí tienen las dosis, la terlipresina ya sea en bolos o en infusión, y la norepinefrina en infusión. Los blancos terapéuticos de ajuste de dosis,
En la terlipresina, el objetivo es reducción de la creatinina mayor a 25% y de la norepinefrina, incrementar la presión arterial media en 10 a 15 milímetros de mercurio y evaluar la respuesta cada día por un máximo de 7 días. Si no hay respuesta, pues se discontinúa el tratamiento y pues van a terapia de reemplazo renal. Aquí ponen a los candidatos para trasplante renal y si no hay y si hay respuesta, pues se discontinúa el vasoconstrictor y se continúa la evaluación. Aquí está resumido los estudios aleatorizados en cuanto al uso de vasoconstrictores en pacientes con el síndrome hepatorrenal y lesión renal aguda. La mayor parte tiene un número bajo de pacientes. El más reciente es el de Aurora, publicado en 2018, donde pueden ver que se comparó terlipresina contra noradrenalina. La reversión del síndrome la resolución del síndrome hepatorrenal fue de 40% en el grupo aleatorizado a terlipresina, con una mortalidad sin trasplante de 52%, ¿no? Mucho menor al grupo que recibió noradrenalina, donde la mortalidad sin trasplante fue del 80%. En Estados Unidos, 2 estudios previos al estudio CONFIRM, no mostraron diferencias. Fue presentado con un late breaking abstract del 2019 en el Kidney Week y nuevamente presentaron algunos otros datos más en el congreso reciente de ACI-CRT de San Diego el mes pasado. Este fue el primero que mostró mostró efecto positivo, ¿no? Pueden ver que aquellos pacientes aleatorizados a recibir terlipresina, un 29.1%, hubo resolución del síndrome hepatorrenal y lesión renal aguda comparado con 15.8% en pacientes con placebo. La mejor respuesta se obtuvo cuando la creatinina era menor a 5 miligramos decilitro, pero desafortunadamente el uso de terlipresina hubo mayores eventos adversos como dolor abdominal, náusea, diarrea y falla respiratoria y un mayor porcentaje de pacientes con muerte a los 90 días debido a trastornos respiratorios en el grupo de terlipresina comparada contra placebo. Este estudio no está publicado aún. Finalmente, en relación a la terapia de reemplazo renal, era muy común, no me acuerdo de la residencia y en la mayor parte de los hospitales, era de que, bueno, el paciente tiene síndrome hepatorrenal y lesión renal aguda, no tenemos un programa de trasplante hepático como no lo hay en Bolivia, pues el paciente automáticamente sigue el camino de cuidados paliativos. Sin embargo, debido a datos recientes sobre mortalidad de pacientes en programa o no en programa de trasplante hepático, debiéramos de ofrecer a todo paciente terapia de soporte multiorgánico que puede incluir terapia de reemplazo renal en sus diferentes modalidades, ECMO o diálisis con albúmina como el sistema MARS o el Prometheus, dependiendo de lo que se tenga disponible. Y es así que, bueno, este estudio publicado en el 2018 muestra que la mortalidad de pacientes que no están en lista de trasplante hepático es similar, tanto si la lesión renal aguda es secundaria a necrosis tubular aguda o si esta es secundaria a lesión renal aguda y síndrome hepatorrenal, ¿no? 84 y 85%. En pacientes que están en listas de trasplante hepático, pues la mortalidad sin trasplante en pacientes que tienen lesión renal aguda y que el fenotipo es necrosis tubular aguda, es casi el doble de pacientes con síndrome hepatorrenal y lesión renal aguda, 39% versus 52%. Y si se hace el trasplante renal, pues la mortalidad es similar, 34% cuando la lesión renal aguda es secundaria a necrosis tubular aguda y 37% cuando es síndrome hepatorrenal y lesión renal aguda, ¿no? Entonces, son desenlaces muy similares y es por eso que deberíamos tener en mente siempre la terapia de reemplazo renal en los pacientes que así lo requieren. ¿Qué criterios utilizar? Pues básicamente no hay un punto de corte y tampoco lo hay en cuanto al inicio, si es mejor un inicio temprano o un inicio tardío, como lo demostró el estudio publicado este año reciente, el STAR aquí. El inicio básicamente debe de basarse es una decisión clínica y debe no solo incluir los niveles de BUN y creatinina, sino
un análisis conjunto y debe incluir sobrecarga de líquidos mayor al 10% de peso en relación a un peso de ingreso, acidosis metabólica, hipercalemia, hiponatremia, no respuesta a tratamiento médico, resistencia a diuréticos, etcétera. Incluso en pacientes no ligúricos debe de pensarse la terapia de reemplazo renal, pero con un enfoque de terapia de soporte renal, si es que no se puede mantener un balance neutro o negativo. Y finalmente, en cuanto al tipo de terapia de reemplazo renal ideal, pues siempre considerar la terapia de reemplazo renal continuo como primera opción, ya que es una terapia que puede permitirnos ajustar flujos y composición de líquido dializante, de líquido de sustitución. Tenemos terapias que son convectivas o difusivas o que pueden emplear difusión o convección, lo que permite ventajas en la corrección lenta del sodio, muy importante en pacientes con cirrosis, y también mejora la estabilidad hemodinámica y el manejo de la sobrecarga de líquidos es más fácil hacerla y más fácil llegar a objetivos terapéuticos en menor tiempo. Finalmente, también pues, se pueden emplear estrategias o algoritmos como que propusimos ya hace 2 años, que tiene Macedo de San Diego, donde se emplea un hemotécnico que es sencillo, A, E, I, O, U, y de acuerdo a ciertos parámetros, pues un paciente iniciará terapia de reemplazo renal de manera urgente, de manera menos urgente, si se cumplen, por ejemplo, 3 o más de estas variables que les muestro, o no requerirá terapia de reemplazo renal y requerirá una reevaluación en 24 horas. Finalmente, voy a terminar con estos consejos del señor Spock, que los presentó Glenn Chertow en el Congreso de AXRT ya en 2017 y que gentilmente me prestó la diapositiva. Son los consejos de Spock para diálisis en pacientes con lesión renal aguda, pero aplican prácticamente para el tratamiento o manejo de cualquier trastorno, en este caso, pacientes con lesión renal aguda y cirrosis. Permitan que los estudios clínicos y las guías de práctica clínica lo informen, pero que no definan su práctica clínica. Deben de pensar lógicamente, no permitan que sus emociones alteren su toma de decisiones y finalmente, como debemos de hacerlo con todos, escuchen a los humanoides, en este caso, nuestros pacientes. Muchas gracias.